Marvel Studios es una de las franquicias más exitosas en la historia del cine, pero ¿por qué todavía hay personajes que no pueden usar libremente en sus propias películas? Esa razón no tiene nada que ver con creatividad ni con estrategia narrativa, tiene que ver con dinero, con una quiebra que casi acaba con la empresa por completo y con una serie de ventas desesperadas que en su momento parecían un chiste, pero que hoy definen buena parte de lo que Marvel puede y no puede hacer con sus personajes. Esta es la historia de cómo Marvel perdió los derechos de sus personajes más importantes en el cine, de cómo el propio universo cinematográfico que hoy conocemos nació precisamente de esa crisis y de por qué, a pesar de haberlos recuperado casi todos, todavía sigue atada de manos, especialmente con uno de ellos. Gente del internet, bienvenidos a otro video aquí en su canal. Soy Eduardo Bates, muchísimas gracias por estar aquí. Antes de comenzar, como siempre, les pido su me gusta, su comentada, su suscripción, todo eso apoya muchísimo al canal. También aquí abajo les dejo mi Spotify por si no tienes tiempo de ver estos videos, los puedes escuchar en el camino, y también te dejo mi Instagram, me ayudarías mucho siguiéndome por ahí. Y ahora sí, sin más que decir, comencemos con este video. Marvel revolucionó los cómics de superhéroes al presentar personajes profundamente humanos, con problemas cotidianos, deudas, inseguridades y vidas complicadas, algo que contrastaba por completo con los héroes casi perfectos que dominaban el mercado hasta entonces, encabezados por Superman y Batman en la editorial rival. Peter Parker, detrás de la máscara de Spider-Man, era un adolescente introvertido con trabajos extras y familiares enfermos que apenas lograba mantener una vida social normal. Los Cuatro Fantásticos peleaban entre ellos igual que cualquier familia disfuncional, algo que ningún otro super equipo de la época se atrevía a mostrar. Esa fórmula convirtió a Marvel en la editorial de cómics más grande del mundo durante buena parte de los años 70 y 80, con décadas de títulos publicados cada mes y millones de copias vendidas alrededor del planeta, superando finalmente a su eterna competencia. Sin embargo, esa misma fórmula terminaría llevando a la empresa al colapso. Durante los años 90, Marvel se dejó llevar por la fiebre especulativa que rodeaba el mercado de los cómics, inundando las tiendas con portadas variantes, con detalles especiales pensados para coleccionistas más que para lectores reales, quienes compraban múltiples copias del mismo número con la esperanza de que fueran más caras con el tiempo, como un tipo de inversión a largo plazo. La burbuja funcionó durante un par de años, con Marvel llegando a controlar un porcentaje bastante grande del mercado, pero cuando los coleccionistas se dieron cuenta de que esas ediciones especialmente nunca iban a valer lo que pagaron por ellas, las ventas se desplomaron de forma dramática, arrastrando con ellas a cientos de tiendas especializadas que ya no podían sostenerse con tanto inventario sin vender. Marvel terminó acumulando una deuda de cientos de millones de dólares, agravada además por una serie de adquisiciones fallidas de compañías de tarjetas coleccionables y juguetes que su entonces dueño, el empresario Ronald Perlman, había comprado con la esperanza de diversificar el negocio. Para mediados de la década de los 90, la empresa se declaró en bancarrota, con Perlman envuelto en batallas legales contra sus propios accionistas por el control de lo que quedaba de la compañía, en un proceso que se extendió durante casi 2 años enteros y que dejó a Marvel completamente paralizada, mientras los ejecutivos se peleaban en los tribunales. Para sobrevivir, Marvel tomó una decisión desesperada: vender los derechos cinematográficos de sus personajes más valiosos a distintos estudios de Hollywood, aceptando cifras que hoy suenan a broma. Los derechos de Spider-Man terminaron en manos de Sony después de que la propia compañía japonesa rechazara una oferta todavía más grande que incluía, además del propio Spider-Man, existen reportes de que le ofrecieron a Sony los derechos de casi todo el catálogo restante de Marvel por solo $25 millones. Una oferta que rechazaron porque a nadie le importaban esos otros personajes y que preferían quedarse únicamente con Spider-Man, una decisión que años después todos los fanáticos reconocerían como un error monumental al ver todo el dinero que esos personajes terminaron generando por separado. Los derechos de los X-Men y de Daredevil terminaron en 20th Century Fox, mientras que los derechos de distribución de Hulk fueron a parar en Universal Pictures. Blade, uno de los personajes menos conocidos del catálogo en ese entonces, terminó en manos de New Line Cinema, convirtiéndose sin que nadie lo esperara en la primera adaptación verdaderamente exitosa de un personaje de Marvel en el cine moderno. Marvel logró reunir el dinero suficiente para pagar sus deudas más urgentes y evitar la desaparición total de la empresa, pero a un costo altísimo. Ya no era dueña de las historias que más podían valer en el cine en las décadas siguientes. Nadie en Marvel podía anticipar
anticipar a inicios de los 2000 en ese momento tan complicado para toda la empresa lo que estaba a punto de pasar con esos mismos personajes que acababan de vender. En el año 2000, la película de los X-Men producida por Fox demostró algo que hasta entonces nadie se atrevía a asegurar, que los superhéroes podían funcionar en el cine con historias políticas atrevidas y que se tomaban en serio a sí mismas, recaudando cerca de $300 millones alrededor del mundo y abriendo la puerta a toda una nueva era de adaptaciones de cómics. 2 años después, en 2002, el Spider-Man dirigido por Sam Raimi rompió récords de taquilla, convirtiéndose en la primera película en superar los $100 millones en un solo fin de semana y en la película de superhéroes más taquillera de la historia hasta ese momento, ganando cientos de millones de dólares, que por culpa de aquel contrato firmado en los 90s apenas le representaba a Marvel una fracción mínima de las ganancias totales. De ahí en adelante, con el paso de los años, llegaron los altibajos creativos para ambos estudios. Sony disfrutó del éxito rotundo de las 2 primeras entregas de Spider-Man, pero la tercera película recibió críticas mixtas, marcando el inicio de una relación cada vez más tensa entre el estudio y su propio personaje estrella. Años después, Sony intentó reiniciar por completo la saga con The Amazing Spider-Man, una nueva versión con Andrew Garfield en el papel principal, que en un principio generó buena recepción, pero cuya segunda entrega terminó siendo considerada un fracaso crítico, a pesar de recaudar cientos de millones de dólares en taquilla, una cifra que en cualquier otro contexto hubiera sido celebrada con un éxito enorme. Fox, por su parte, tuvo grandes aciertos con la saga principal de X-Men, con unas precuelas grandiosas con First Class y Días del Futuro Pasado, construyendo una de las franquicias más largas del género, aunque también sumó varios tropiezos importantes como X-Men 3, X-Men Apocalypse, Dark Phoenix y algunas de las entregas centradas en Wolverine que no lograron convencer del todo, mezclando tonos y continuidades de forma bastante desordenada a lo largo de los años. Aunque también hay que recalcar que Fox también se animó a experimentar con propuestas mucho más arriesgadas dentro del mismo universo, como Deadpool y Logan, 2 películas que rompieron por completo con el tono familiar del resto de la saga y que terminaron siendo aclamadas tanto por la crítica como por el público, demostrando que todavía había espacio para la innovación dentro de una franquicia que parecía tener solo un tono, entregando a diferentes tipos de historias. ¿A quién le tuve que lamer los huevos para tener mi propia película? Donde Fox sí falló de manera contundente fue con los reinicios de los Cuatro Fantásticos, especialmente con la versión estrenada en 2015, una producción que terminó siendo un desastre tanto en taquilla como en crítica y que muchos señalan como uno de los peores intentos de adaptar cómics a la pantalla grande en toda la historia del género, con un cast que era interesante pero que fracasó al dar ese salto a pesar de las grandes expectativas. Mientras todo esto pasaba con los personajes vendidos, Marvel tomó una decisión que terminaría cambiando por completo el rumbo de la empresa, en sociedad con Paramount y arriesgando literalmente todos los personajes que le quedaba como garantía de un préstamo millonario que consiguió con la firma financiera Merrill Lynch, incluyendo nombres como Iron Man, Thor y Capitán América, algo que hubiera significado perderlos para siempre en caso de no poder pagar la deuda. Marvel empezó a construir su propio universo cinematográfico con los pocos personajes que todavía conservaba, empezando por Iron Man en 2008 y avanzando hacia Los Vengadores, un grupo que sí era conocido dentro de los cómics pero que realmente nunca fue el principal, pues no tenía la misma popularidad que otros equipos como los propios X-Men o la Liga de la Justicia. En 2009 se concretó la compra de Marvel por parte de Disney y cuando se estrenó Los Vengadores, el resultado fue un éxito rotundo, con la película superando la barrera de los $1.000 millones en taquilla en 2012, convirtiéndose en el primer gran crossover de superhéroes que había visto el cine en toda su historia, y desde entonces la empresa se convirtió en una de las franquicias más rentables de toda la historia del entretenimiento, aunque todavía sin poder usar libremente a varios de los personajes que le habían hecho famosa en primer lugar, un problema que le tomaría varios años más resolver por completo. El destino de todos los personajes de Marvel vendidos estaba lejos de quedar sellado para siempre. En 2019 Disney compró oficialmente a Fox, una adquisición valuada en más de $70 mil millones que le permitió a Marvel Studios recuperar finalmente los derechos de X-Men, los Cuatro Fantásticos y de Deadpool, integrándolos de lleno a su propio universo cinematográfico después de casi 3 décadas fuera de casa gracias a Deadpool y Wolverine, otro éxito en taquilla. Fue el capítulo más grande de recuperación de personajes en toda la historia reciente de la empresa y abrió la puerta a cruces que durante años parecieron completamente imposibles, como ver finalmente a los mutantes compartiendo pantalla con los Vengadores, algo que había pasado medianamente con Wanda y Quicksilver en la era de Ultron, pero con un giro llamándolos mejorados, nunca mutantes. Pero hay un caso que sigue siendo completamente distinto a todos los demás, el de Spider-Man. A diferencia de Fox, Sony nunca vendió de vuelta los derechos del personaje. Lo que existe entre ambas compañías desde ya hace
hace varios años, es apenas un acuerdo de colaboración, no una recuperación real de los derechos. Tras el fracaso crítico de The Amazing Spider-Man 2 y con Sony verdaderamente asustada de perder por completo su personaje más valioso frente al dominio absoluto que Marvel y Disney empezaban a tener sobre la industria, la empresa finalmente aceptó sentarse a negociar con Marvel para integrar a Peter Parker dentro del universo cinematográfico principal, llegando a un primer acuerdo donde Sony conservaba la gran mayoría de las ganancias en taquilla en un porcentaje mucho mayor y el control final sobre cada producción, mientras que Marvel se encargaba de escribir las historias y podía usar al personaje en sus propios crossovers como Civil War y las siguientes películas de los Vengadores. Ese acuerdo estuvo a punto de romperse por completo en 2019, después del enorme éxito de Spider-Man Far From Home. Ambas empresas tuvieron que renegociar los términos del contrato y cuando Marvel pidió una división de ganancias mucho más equitativa, cerca del 50% para cada parte, Sony se negó rotundamente. Los rumores empezaron a crecer, incluso se llegó a hablar de que la compañía iba a quitar el arácnido del universo cinematográfico de Marvel por completo para integrarlo a su propio universo construido alrededor de Venom. La reacción de los aficionados fue inmediata y masiva, con actores del propio universo pidiendo públicamente que el acuerdo se salvara y hasta con el propio Tom Holland llamando afectado a los directivos de Disney para intentar encontrar una solución, hasta que apenas semanas después ambas compañías llegaron a un nuevo entendimiento. Marvel aceptó cubrir una parte del costo de producción de las siguientes películas a cambio de recibir ese mismo porcentaje invertido en ganancias, permitiendo que Spider-Man se quedara dentro del universo compartido, aunque bajo condiciones todavía más específicas que las anteriores, incluyendo restricciones sobre qué villanos y personajes secundarios podían o no usar cada estudio por separado. Desde entonces Sony ha seguido explotando al personaje por su propia cuenta en paralelo a su colaboración con Marvel. Tienen sus propias películas animadas, aclamadas tanto por la crítica como por el público gracias a la saga de Spider-Verse, además de su particular universo de villanos construidos alrededor de Venom, una apuesta que a pesar de no incluir jamás a Spider-Man en pantalla logró recaudar cientos de millones de dólares en cada entrega del simbionte. Pero esto evidentemente no salió como se esperaba, pues hubo otras producciones mucho más cuestionadas como Morbius, Kraven y la más criticada Madame Web, proyectos que en su mayoría existen para que Sony conserve los derechos del personaje conforme a los plazos establecidos en el contrato original, más que por una necesidad creativa real, además de dinero. Esas restricciones incluso afectan a personajes secundarios, ya que Sony conserva los derechos de villanos como Kingpin o el propio Duende Verde fuera del universo compartido. Esto porque son villanos originalmente del arácnido, complicando cualquier intento de Marvel por integrarlos libremente a sus propias historias de televisión o cine, algo que ha generado más de un dolor de cabeza creativo dentro de cámaras. Norman se fue de sabático, cariño. Mientras tanto, la relación con Disney sigue funcionando bastante bien, especialmente después de que Spider-Man Brand New Day se convirtiera en un éxito rotundo, algo que indica que por el momento ambas compañías van a seguir de la mano, aunque Marvel posiblemente nunca vuelva a tener el control total sobre uno de sus personajes más queridos, atado todavía a un contrato firmado hace más de 3 décadas en un momento en el que nadie imaginaba que los superhéroes podían llegar a valer tanto dinero. Por ahora queda esperar a ver cuál será el futuro de los personajes tanto en las siguientes películas de los Vengadores como en las películas animadas de Miles Morales, personaje que incluso se rumora llegará a live action en algún momento. De vender a Spider-Man por algunos millones de dólares a repartirse cientos de millones en ganancias cada vez que estrenan una película juntos. La relación entre Marvel y Sony resume prácticamente lo complejo que se volvió la historia de los derechos de estos personajes. Marvel recuperó a los X-Men, a los Cuatro Fantásticos y a Deadpool gracias a la compra de Fox, además de haber recuperado con el tiempo los derechos de personajes menores como Ghost Rider, Luke Cage o Namor, que también habían pasado por manos de otros estudios durante la crisis de los 90. Pero Spider-Man sigue siendo hasta el día de hoy el único gran personaje que Marvel jamás pudo recuperar del todo, sostenido únicamente por un acuerdo de colaboración que ambas empresas han tenido que renegociar más de una vez para que siga funcionando. Un recordatorio constante de que incluso el estudio más poderoso de Hollywood sigue cargando con las consecuencias de decisiones tomadas hace más de 3 décadas. ¿Tú sabías toda esta historia detrás de los derechos de los personajes de Marvel? Cuéntame en los comentarios qué personaje te gustaría ver finalmente unificado por completo dentro del universo cinematográfico, y si crees que algún día Sony terminará vendiendo del todo los derechos de Spider-Man. Déjame en los comentarios qué opinas de este video. Yo soy Eduardo Bates y nos vemos en el siguiente para seguir hablando de lucha libre y cultura pop. Bye.